te das cuenta de que Frieren es una serie diferente cuando la ves por primera vez. Y es que la historia comienza en un punto donde se supone que otras deberían acabar, pero lo que hace que Frieren funcione y que lo que cuente esté cargado de lecciones para nuestras vidas pasan por las huellas que han permanecido por su impacto y el tiempo que ha prolongado esas huellas. Una elfa como Frieren acabará viviendo más que cualquier ser humano. La aventura con el grupo de héroes para derrotar al rey demonio y que duró 10 años tan solo representa una centésima parte de su vida. Pero tiempo después de la aventura más importante, el enano Eisen observó algo diferente en Frieren. Las huellas dejan impresiones profundas y duraderas. Para Frieren, conocer a alguien como Himmel fue suficiente para querer aprender más sobre los humanos. El mayor enemigo de los recuerdos es el paso del tiempo. Esto provoca que olvidemos muchos detalles de lo que hemos vivido. Cuando Frieren escoge un anillo cualquiera en el mercado porque Himmel iba a regalárselo, en ese momento tan solo era un objeto para ella. Sin embargo, aquí entra el motivo por el que los objetos llegan a tener un gran valor sentimental para nosotros. Y es que estos permiten perdurar las huellas de aquello que una vez vivimos y retener los sentimientos que no queremos que el tiempo borre. A veces las huellas que dejan otros son tan fuertes que los humanos las glorificamos. La espada del héroe es una gran evidencia de ello. Himmel nunca fue capaz de sacarla de aquella cueva, pero la victoria frente al rey demonio prevaleció sobre la verdad. Se supone que la espada reconocería al verdadero héroe que derrotaría al mal, pero nada de eso importa ya, porque para la historia lo más importante es, y será, el mismísimo héroe. Con el paso de los siglos, resulta muy difícil para un objeto rescatar todo el valor que alguna vez tuvo, como ocurre con el emblema sagrado de Frieren. Algo que le demostraba al mundo ser una hechicera de primer nivel, ahora ha quedado obsoleto. El tiempo acaba borrando todo rastro de aquello que una vez hicimos en el mundo. Lo veremos muy bien cuando Frieren se encuentra con el monje Kraft. El mundo parece no saber casi nada sobre su pasado salvo que ha vivido mucho, y verás, antes solo teníamos a Frieren como único punto de referencia para entender a los elfos, pero Kraft nos demuestra que no somos tan diferentes, ya que ellos también quieren ser recordados. En su caso, él ahora cree firmemente en una diosa que, al final de su vida, habrá contemplado todas sus hazañas y quedarán en la eternidad, porque al igual que la nieve que bloquea el camino de Frieren, Fern y Stark hacia Aureol, esta acabará desapareciendo con el cambio de estación, y con ello lo harán también las pisadas que antes estuvieron profundamente marcadas en la tierra. Un arma que tenemos para luchar contra el tiempo es el legado. Es lo que nos permite que los valores que nos definen permanezcan en el mundo gracias a que permanecen en otros. Stark es el discípulo del enano Eisen, y lo cierto es que ambos son bastante parecidos. Cuando están a punto de luchar, a veces no pueden evitar que sus cuerpos tiemblen de miedo, aunque lo cierto es que siempre acaban armándose de valor cuando más se les necesitaba. Tan importante es para Eisen que Stark sea su sucesor como lo es para Stark negarse a seguir los pasos que quieren otros. Cuando un noble llamado Ordel le pide que se haga pasar por su hijo fallecido en una ceremonia a cambio de dinero, Stark acepta por la necesidad que tiene el grupo de obtener fondos para su viaje, pero su respuesta es muy diferente cuando al finalizar el trabajo, Ordel le pide que se convierta en su familia. Y más importante aún, es el motivo por el que no lo acepta. Recordando la imagen de su maestro, le dijo a Orden que tiene que llevarle muchas historias de sus viajes. El legado permite transmitir conocimiento que evitan errores derivados de la falta de experiencia. Frieren es capaz de advertir a Fer del peligro de los demonios porque conoce muy bien su naturaleza. Sabe perfectamente cómo y por qué engañan a los humanos, y por eso quiere acabar con ellos cuando se los encuentra en la ciudad, porque Frieren ya vio las atrocidades que los demonios causaron en el pasado con sus propios ojos. Además, sabe que los humanos pueden llegar a ser muy ingenuos y conceder segundas oportunidades, y precisamente eso acabó ocasionando numerosos desastres. Es más, Frieren es capaz de transmitir este conocimiento a Fern porque ella fue discípula de la gran maga Flame. Es quien le enseñó que la mejor forma de acabar con los demonios era engañándolos. Por eso entrenó tanto para controlar su poder mágico y ocultarlo. De esta forma, los demonios cometerían el grave error
de subestimarla en combate. El legado de Flame continúa vivo gracias a Frieren y ahora ha encontrado una nueva forma de perdurar en Fern. Podemos aprender mucho de otros, pero también cuando echamos un vistazo al pasado, porque haber vivido algo y haber aprendido de ello son cosas distintas. Aquí entra la latencia, es el tiempo que transcurre entre el acontecimiento y su verdadero impacto. Un impacto que surgirá cuando Frieren recuerda su antiguo viaje. Verás, gran parte de la serie se construye desde la retrospectiva. Cada lugar que recorre Frieren, sobre todo al principio, reactiva fragmentos del viaje junto al grupo de héroes. Algo tan normal como contemplar la salida del sol por la mañana cambiará totalmente su comprensión. Cuando estaba viéndola con Fern, su pensamiento fue que no valía la pena levantarse temprano, que era una salida del sol cualquiera y que Himmel no la conocía para nada. Pero esta corta interacción con Fern lo cambió todo. でもフリーレン様、少し楽しそうです。それはフェルンが笑っていたから。 Fue aquí cuando Frieren logró comprender mejor a Himmel. Lo importante no era la salida del sol en sí o su belleza, sino que vivir esa experiencia en compañía era lo que lo hacía especial. Y es que los momentos más importantes de nuestras vidas tan solo duran un instante. Frieren, 僕たちと一緒に魔王を倒そう。 Una simple conversación puede cambiarlo todo. En el pasado, Himmel tuvo que convencer a Frieren para unirse al grupo, pero ella llevaba más de 500 años sin luchar contra demonios y, como elfa, podía permitirse aplazar cualquier decisión. Pero incluso ella, que posee una cantidad de tiempo casi infinita, puede llegar a arrepentirse. La cuestión es que para convencerla, Himmel le dijo lo siguiente. それがどうした、フリーレン。僕は今の話をしている。 Y son estas mismas palabras las que muchos años después Frieren acabó utilizando para convencer a Sein de unirse a su grupo. Aquí, la latencia es el tiempo que separa las palabras de Himmel de su efecto en Sein. Para Frieren, el momento en el que decide tomar acción y unirse al grupo de héroes representa el cruce de su umbral. Los umbrales son límites entre el antes y el después de los personajes. Son las fronteras temporales que marcan los puntos de no retorno para ellos. Stark experimenta su propio umbral cuando debe proteger al pueblo de un dragón que amenaza con destruirlo todo, pero la realidad es que no sabe si a la hora de la verdad él acabará huyendo del miedo, y aunque todavía no haya sido capaz de obtener su respuesta, Stark no deja de entrenar para cuando ese momento termine llegando. Porque como a ojos de todos él es el héroe de ese pueblo y han depositado sus esperanzas en él, de alguna forma siente que ya es demasiado tarde como para echarse atrás. A diferencia de los elfos como Frieren, los humanos no pueden permitirse el lujo de postergar las decisiones durante siglos, pero esa misma urgencia provoca que más pronto que tarde el mundo avance a la era de la humanidad. Lo que antes era un hechizo poderoso como el Zoltrak, capaz de acabar con los humanos, pasó a tratarse como magia defensiva básica en todas las escuelas. Ser conscientes del limitado tiempo que poseen los humanos causa en gran parte ese desarrollo exponencial. El arco del examen de magos de primera clase es la prueba irrefutable de que la humanidad ha cruzado su propio umbral. Algo en el mundo ha cambiado para siempre, y esto se confirma cuando Serie ve a Fern por primera vez. Mate, omae, ¿nani ga miete iru? No es ninguna sorpresa para Serie. En el pasado, ella fue quien advirtió a Frieren que si algún día alguien es capaz de acabar con ella, sería el rey demonio o un hechicero humano. Pasa el tiempo y el mundo que conocemos cambia. Ver una serie como Frieren es la mejor forma de ser más conscientes de ello. Nosotros mismos somos un ejemplo de cambio constante. Dejamos huella en otras personas y gracias a eso lo que hacemos perdura en el tiempo. Cada uno tenemos nuestras propias vivencias y cruzamos umbrales que nos marcan para siempre. Y aunque haya momentos en los que toque despedirse, podemos sonreír y avanzar con confianza, porque mientras sigamos nuestra aventura, más pronto que tarde, seguro que nos volveremos a ver.